Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El tema que vamos a estar considerando se titula El caso del odioso fariseo. El caso del odioso fariseo. El texto bíblico que hemos leído, hermanos, gira en torno a la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso. La mayoría de nosotros lo conocemos por el nombre de Pablo. Después de ser salvo, Pablo se convirtió en un arma poderosa en las manos de Dios. Dios usó a Pablo para iniciar iglesias en todo el mundo conocido en ese tiempo. Pablo viajó miles de kilómetros predicando el evangelio a los perdidos. Soportó terribles sufrimientos por la causa de Cristo. Fue golpeado, naufragó, apedreado y dejado como muerto, y pasó muchos años en prisiones romanas, todo porque era un predicador poderoso y fiel al evangelio de Cristo. Pablo escribió también al menos 13 libros del Nuevo Testamento, 14 si es que también escribió el libro de Hebreos. No es una exageración decir que Pablo fue el gran cristiano que jamás haya vivido en la historia. Sin embargo, Pablo no siempre fue cristiano. Antes de conocer al Señor, Pablo era conocido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un judío celoso. Saulo de Tarso odiaba el nombre de Jesucristo. Saulo de Tarso odiaba el evangelio. Saulo de Tarso odiaba la doctrina de la resurrección. Saulo de Tarso era un asesino. Saulo de Tarso odiaba a la iglesia. Saulo de Tarso era un hombre perdido que iba al infierno porque no creía ni aceptaba el evangelio de Jesucristo. Ese era Saulo de Tarso. Me pregunto cuántas personas en la iglesia primitiva creían que Saulo de Tarso nunca podría ser salvo. Me pregunto cómo los primeros cristianos se tomaron el tiempo para orar por él. En sus reuniones, ¿verdad? Diciendo: vamos a orar por el perseguidor, vamos a levantar nuestras voces a favor de Saulo de Tarso. Me pregunto cuántos de aquellos primeros cristianos veían a Saulo de Tarso como un caso perdido, como un hombre que nunca llegaría a tener fe en Jesucristo. ¿Creen que alguien en la iglesia primitiva amaba a Saulo de Tarso, hermanos? ¿Creen que alguien en la iglesia primitiva alguna vez mencionó el nombre de Saulo como su objeto de oración? ¿Cree usted que alguien en la iglesia primitiva se aferró a la esperanza de que Saulo de Tarso
¿Llegaría a ser cristiano? ¿Llegaría a tener fe en Cristo? Sospecho que la mayoría de la gente en la iglesia veía a Saulo como un caso perdido. Me imagino que la mayoría de ellos lo veían como un hombre a quien se debe temer, pero no como un hombre a quien amar, ni tampoco alcanzar por el evangelio. Me imagino que aquellos primeros creyentes hacía tiempo que habían abandonado la fe en Saulo de Tarso. Lo más probable es que creyeran que este hombre nunca sería salvo y que pasaría la eternidad en el infierno eterno. Y quizás muchos de ellos era exactamente lo que esperaban de Saulo de Tarso. Solamente esperaban que el juicio de Dios cayera sobre su vida. Pero si la historia de este hombre nos enseña algo, es que hay esperanza para todos. La historia de Saulo nos enseña que hay esperanza para los casos difíciles. Hay esperanza para nuestros seres queridos que son incrédulos. Hay esperanza para nuestros amigos que no creen en el evangelio. Hay esperanza para sus compañeros de trabajo que no tienen ninguna poca de fe en Dios. Hay esperanza para las personas por las que ha orado durante su vida, para que algún día la palabra llegue a su corazón y se acerquen a la iglesia. Hay esperanza para ellos. Quizás haya llegado a creer que son casos difíciles para los que no hay esperanza. Todos quizás conocemos personas que pensamos que nunca van a llegar al evangelio, que nunca van a obedecer al Señor. Es posible que usted haya sentido la tentación de dejar de orar por algunas de esas personas. Es posible que haya llegado a un punto en el que se sienta desanimado y duda de si algún día serán salvos. Todos conocemos gente así. Como mínimo, la historia de Saulo debería de darnos esperanza para las personas que consideramos imposibles de ser convertidas. La historia de Saulo nos recuerda que Dios ama a los pecadores. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para nadie. Nos recuerda que mientras haya vida, hay esperanza para ellos. Nos recuerda que el Dios de la Biblia es un Dios de gracia, de amor y misericordia, y que Él salvará a cualquiera que venga a Él por fe. No importa que nosotros pensemos que esa persona nunca se va a acercar a Dios. Nos recuerda que incluso cuando pensamos que nada está sucediendo, hermanos, con esa gente, que parece que nada pasa, que parece que Dios no se acerca a ellos, que parece que no pueden ver las bendiciones de Dios, Dios siempre está trabajando para llevar a los perdidos a Cristo. Aunque parezca que no pasa nada, aunque parezca que no sucede nada en sus corazones, Dios siempre, todo el tiempo está trabajando para traerlos al Señor. Hoy vamos a analizar la historia de Saulo de Tarso. Observemos los elementos de su historia que nos enseñan que hay esperanza para los casos difíciles. Quiero predicar sobre el caso de este odioso fariseo. Mientras lo hago, recuerde que hay esperanza para su familia perdida. Quizá usted tiene hijos que dicen, no hombre, mi hijo nunca se va a acercar. Mi hijo nunca se va a arrimar a la iglesia. Mi cuñado, mi esposo, mi esposa, mi tío, algún amigo, alguien decimos, no, esta persona nomás no quiere nada con Dios. No quiere nada, es imposible. Es un caso perdido. Sin embargo, hoy vamos a ver que no es así. El caso del odioso fariseo es acompañado de varios problemas según los versículos 1 al 3. Aquí en el capítulo 9 de Hechos vemos que este odioso fariseo tenía varios problemas. Dice la Biblia, Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Como todos los que han vivido en este mundo, Saulo de Tarso tuvo algunos problemas muy reales en su vida. Estos problemas se combinaron para hacerlo parecer irremediablemente perdido a los ojos de la mayoría de los cristianos. En primer lugar, el primer problema que tenía este Saulo de Tarso era la autojustificación. Ese era el primer obstáculo que había entre Saulo de Tarso y el cristianismo, la autojustificación. Saulo de Tarso era un hombre muy religioso, hermanos, muy religioso. En Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 6 y Hechos capítulo 26 versículo 5 se relata parte de la religiosidad de este hombre. Él dice que pertenecía a la secta más rigurosa de su religión. Así que era muy religioso, muy celoso en cuestiones de religión. Ahí Saulo nos cuenta todas las razones por las que tenía confianza en su religión. Era fariseo, irreprensible, incluso llegó a decirse a sí mismo. Saulo vivía una vida limpia, hermanos, en lo que se refería a la ley de Dios. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 6, dijo que su vida en lo que respecta a la ley era irreprensible. Esa palabra significa libre de falta o defecto. Así que él era un hombre irreprensible. En la medida humanamente posible, Saulo de Tarso guardó la ley. Se sujetaba a la ley con estricto celo. Él amaba la ley. Él estudiaba la ley, él obedecía la ley, él vivía conforme a la ley. Si hacemos un estudio de la vida de Saulo de Tarso, sobre todo con el propósito de encontrar alguna violación que él hubiese cometido contra la ley, el hecho es que no vamos a encontrar ninguna. No hay una sola evidencia de que Saulo de Tarso quebrantara la ley de Dios. El problema, hermanos, con la relación de Saulo y la ley era el hecho de que él estaba confiado en su obediencia para salvar su alma. Él creía que él era salvo precisamente porque lo merecía, porque era un hombre que vivía rectamente conforme a la ley. Saulo creía que obedecer la ley le compraría el favor de Dios y que Dios le aceptaría y le concedería la salvación precisamente por ser un hombre irreprensible. Prácticamente él podía reclamar a Dios su salvación. El problema, hermanos, con ese modo de pensar es que es un pensamiento equivocado. El problema de la autojustificación es un error. La mayoría de las personas en nuestro mundo tienen esa misma idea. La mayoría de las religiones se basan en ese mismo pensamiento equivocado. Nadie se salva, hermanos, por guardar la ley. Nadie. Dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 20. Claramente dice ahí la Escritura, en Romanos capítulo 3, en el versículo 20, que efectivamente nadie se salva por guardar la ley. Dice la Escritura, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces no hay salvación en la ley, no existe. La ley fue dada para condenar al mundo. La ley fue dada para exponer la maldad, para exponer la necesidad espiritual del hombre ante Dios. Así que nadie puede salvarse por la ley. La Biblia nos dice también en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que nadie puede ser salvo por buenas obras. Muchas personas piensan que son buenas personas y que no van a ir al infierno porque pagan sus impuestos, ayudan a las viejecitas a cruzar la calle y hacen toda clase de buenas obras. Le dan de comer a los pobres. Quizás se portan bien, dice, pues yo soy una buena persona, obedezco a mi padre, obedezco a mi madre, obedezco la ley, nunca manejo sin licencia, soy una persona que hace buenas obras.
Pero dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice ahí la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse delante de Dios diciendo que entró al cielo precisamente por su forma de vivir. Cualquiera que base su salvación o su esperanza del cielo en hacer el bien o en guardar perfectamente ciertos criterios legales religiosos, se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Bueno, porque nadie puede cumplir perfectamente la norma de conducta que Dios ha establecido para la humanidad. Nadie puede, hermanos. Eso es imposible. Parece que la gente guarda la ley, parece que la gente vive rectamente, pero la verdad es que no. Incluso la Biblia nos dice en Santiago 2:10, capítulo 2, versículo 10, que el pecado no solamente consiste en hacer cosas malas. Dice la Biblia: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, quebrar la ley, la norma de conducta en un solo punto, nos lleva a quebrar toda la ley de Dios. Toda. Por mucho que nos esforcemos, siempre somos culpables de no alcanzar el estándar perfecto que la ley exige. ¿Qué es lo que la ley exige? Exige la perfección absoluta. La perfección absoluta. Un solo pecado es suficiente para terminar en el infierno según la ley. De hecho, ni siquiera tenemos que hacer algo malo para estar fuera del cielo, hermanos. Ni siquiera tenemos que hacer algo malo para estar fuera del cielo. ¿Por qué? Porque la justicia también implica hacer el bien que sabemos que debemos hacer. Y cuando uno no hace el bien que sabe que debe hacer, eso es pecado. ¿Lo quiere ver usted? Santiago capítulo 4, versículo 17, así lo dice con toda claridad. Dice el texto: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ven? No solamente es pecado hacer algo malo, sino que también es pecado no hacer el bien que nosotros sabemos que debemos hacer. Por eso nadie puede ser justificado a la luz de la ley de Dios. Nuestro mundo está lleno de personas que se creen justas. Yo le he predicado a gente ahí en la calle que me dice: que yo no necesito de Dios, yo me porto bien. Yo soy buena persona, no uso drogas, no fumo, no ando haciendo cosas malas, soy una persona justa. Bueno, déjeme decirle que si usted es una de ellas y está tratando de agradar a Dios y llegar al cielo por sus buenas obras y la obediencia a una lista de normas, permítame recordarle que la salvación no llega a nadie sin la fe en Jesucristo y el Evangelio. Eso no es posible. Necesitamos confiar, necesitamos estar en Cristo para poder estar en la gloria, y Pablo no creía eso. Pablo o Saulo de Tarso se justificaba a sí mismo, y eso era un problema, era un estorbo para que él tuviera comunión con Dios. El segundo problema que tenía Saulo de Tarso es el problema del pecado. No solo la autojustificación, sino el pecado mismo. Saulo de Tarso habría dicho que era un hombre santo y justo. Él de sí mismo decía eso. Él decía que era irreprensible, pero la verdad es que Saulo de Tarso era un pecador miserable, perdido, que iba al infierno y que necesitaba la salvación de su alma. Exactamente como todos los hombres. Tal vez no se daba cuenta de eso, pero él era culpable de quebrantar varios mandamientos de Dios. Él era muy celoso, pero era culpable, hermanos. Y ese es el problema del pecador, que no se da cuenta de su pecado. No lo mira, no le molesta. Saulo era culpable, por ejemplo, nada más un ejemplo, de violar la ley en Levítico 19:18. Nada más ese texto. Él violaba. ¿Qué dice ese pasaje en Levítico 19:18? Bueno, el texto dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que dice la ley. Y eso Saulo de Tarso lo quebrantaba. ¿Lo quiere ver? Ahí está, en Hechos 9.
Ahí donde leímos, ahí está como el quebrante ese mandamiento de Dios. ¿Qué dice Dios? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué hacía Saulo? Dice la Biblia en Hechos capítulo 9 en el versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Saulo de Tarso odiaba a los cristianos hasta la muerte, hermanos. No los toleraba. ¿Dónde quedó el amor al prójimo entonces? ¿Dónde quedó eso de no guardar rencor? Pero a Saulo le enfermaban los cristianos. Saulo de Tarso pensaba que estaba bien con Dios, hermanos. Creía que su justicia propia y su obediencia a la ley eran suficientes para agradar a Dios y salvar su alma. Sin embargo, no era verdad. Él estaba equivocado. Saulo no tomó en cuenta que su obediencia a la ley no hizo nada para borrar el pecado que había en su corazón. No importaba cuánto trabajara, no importaba cuánto bien hiciera, no importaba cuántas reglas pudiese cumplir, Saulo de Tarso seguía siendo un pecador perdido que necesitaba a Cristo para el perdón de sus pecados. Aunque no se diera cuenta, esa era la triste realidad. Un problema de Saulo es un problema que todos compartimos en este mundo. Ya sea que nos demos cuenta o no, somos pecadores que necesitamos un Salvador. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Nunca podremos ser lo suficientemente buenos para agradar a Dios, hermanos. Nunca, eso es imposible. No es posible, eso no se puede. Nunca podremos ganarnos su favor. La única esperanza que tenemos es Cristo. Esa es la única esperanza. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no hay esperanza si no vamos a Cristo. La única manera en que nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos ser salvos de la condenación eterna es si vamos a Cristo y recibimos su evangelio. No hay otro modo. Cuando lo hagamos, entonces seremos libres, seremos salvos. Nuestros pecados serán perdonados y estaremos bien con Dios. Esto sucede no por nuestras obras, no por nuestra justicia, sino por su gracia, por el amor de Dios que tiene hacia nosotros. El tercer problema del apóstol Pablo, el primero era la autojustificación, el segundo era el pecado y el tercero era el problema del rencor. Saulo de Tarso era un hombre rencoroso, hermanos. La religión sin redención siempre produce eso, resentimiento. Aún hay muchas iglesias de Cristo donde los hermanos son implacables porque tienen una religión perfecta. Siguen las normas, las reglas como son, pero no conocen nada de la misericordia. Son implacables, son tiranos. ¿Por qué? Porque la religión, cualquiera que sea, sin redención, siempre produce resentimiento, enojo. Y ese fue el caso de la vida de Saulo. Escuchó la verdad y ¿qué hizo? La rechazó. Escuchó el evangelio y no quiso saber nada acerca del evangelio. Se negó a creer en Jesús, se negó a creer que Él murió y fue sepultado para el perdón de sus pecados. Se negó a confesar que Jesús había resucitado y se enfureció contra aquellos que lo creían. Se llenó de rencor y de ira contra ellos. El pecado en el corazón de Saulo lo convirtió en un hombre despiadado y sumamente cruel, sumamente frío, hermanos. Saulo de Tarso odiaba a Jesucristo y al evangelio a través de Jesús. Odiaba a Jesús porque Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, el Mesías, el único camino a la salvación, y Saulo odiaba eso. Odiaba el evangelio porque el evangelio afirmaba que Jesús murió por el pecado en una cruz. Y eso Pablo no lo podía tolerar. Saulo no podía tolerar eso. Saulo de Tarso odiaba que se hablara de Jesús como un salvador. Creía que la salvación se obtenía mediante la estricta obediencia a la ley y a las tradiciones de su secta. Cualquier predicación que llamara a la gente a creer únicamente en Cristo llenaba a Saulo de ira, hermanos. Se enardecía. Saulo de Tarso odiaba a Jesucristo y el evangelio.
por lo que hizo todo lo posible por destruir el nombre de Jesús, por acabar con la predicación y por destruir a la iglesia de Dios. Saulo trabajó tan duro por destruir la iglesia como le había hecho por cumplir la ley. Así como era tan celoso para cumplir las tradiciones de su secta religiosa, ese mismo esfuerzo invirtió para destruir a la iglesia. Miren lo que hizo. En Hechos capítulo 7, en el versículo 58, participó en la muerte de Esteban. Eso lo dice claramente Hechos capítulo 7, en el versículo 58. Dice la Biblia, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Él participó en la muerte de Esteban. Saulo estaba consintiendo la muerte de Esteban. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, véalo ahí, en el versículo 1. Y Saulo consentía ¿en qué? Consentía en su muerte. Saulo estaba de acuerdo. Saulo estaba satisfecho, hermanos. Estaba complacido de que mataran a Esteban a pedradas. ¿Qué le dice eso de su corazón? Eso lo hizo feliz. Cuando veía que las rocas golpeaban el cuerpo de aquel hombre de Dios, él estaba feliz. Saulo, dice la Biblia en el versículo 3, ahí del libro de los Hechos, en el capítulo 8, asolaba la iglesia, ¿verdad? Dice ahí, y Saulo asolaba la iglesia. Asolaba la iglesia. La palabra asolar significa arruinar, destruir, devastar. Así como un jabalí destruye cualquier sembradío, así Saulo de Tarso devastaba, destruía, arruinaba a la iglesia del Señor. Ahí mismo dice, vean lo que hacía en el versículo 3 del capítulo 8. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él arrastraba a los santos, se metía a sus hogares, no le importaban los niños, no le importaba nadie, hermanos. Él entraba y los arrastraba, literalmente los arrastraba. Él utilizaba de suma violencia para arrestar a los cristianos y mandarlos a prisión y así cumplir con su agenda. Quería destruir la iglesia. Saulo nunca se detendría en contra de la iglesia. Incluso dice la Biblia que cuando él tenía que ir más lejos, donde ya no tenía jurisdicción, él conseguía los permisos legales para perseguir a los cristianos, no importa dónde se escondieran. Véalo ahí en el capítulo 9, en el versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos hasta Jerusalén. Hizo grandes esfuerzos para oponerse al nombre de Cristo. Testificó contra los santos y facilitó su ejecución. Dice la Biblia en Hechos capítulo 26. Vea, Hechos capítulo 26, versículos 9 y 10. Dice ahí la escritura, Hechos capítulo 26, versículos 9 y 10. Vea, el odio de Saulo. Dice la Biblia, Hechos 26, versículos 9 y 10. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué cosa? Yo di mi voto, yo di mi permiso, yo estuve de acuerdo. E incluso dice ahí mismo, en el versículo 11, y muchas veces, hermanos, no una sola vez, sino muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a
blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué le dice eso de Saulo? Él tenía un gran rencor, un gran odio e ira contra los cristianos. Por su propio testimonio entonces, de acuerdo a sus propias palabras, Saulo fue un blasfemo, uno que insultaba el nombre de Dios, el nombre del Señor. Saulo fue un perseguidor molestando y acosando a los santos. Saulo fue un injuriador, uno que actuaba con insolencia en contra de la hermandad. Saulo era un ignorante que no conocía la voluntad de Dios, era un incrédulo, uno que negaba a Jesús y la salvación que él proveía. Y además de eso, Saulo no tenía fe, o mejor dicho, aunque no tenía fe hacia el evangelio, él tenía mucha fe en sí mismo. Tenía mucha fe en su propia bondad, tenía mucha fe en su propia justicia, tenía mucha fe en la ley, tenía fe en su secta. Por todo esto, Saulo de Tarso era un hombre sumamente temido, hermanos. Si nosotros nos hubiera tocado vivir en ese tiempo, cuando escuchamos el nombre de Saulo, eso nos provocaba terror. Saulo aterrorizó a los santos, hermanos. Dice la Biblia en el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 13, mire. Hechos capítulo 9, en el versículo 13. Dice ahí la palabra de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Luego dice el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Ve? Saulo era un hombre temeroso, era un hombre temido. Le tenían miedo los hermanos. Su condición y su odio hacia el evangelio hicieron que la iglesia primitiva lo considerara una causa perdida, hermanos. ¿Quién, después de todo esto que hemos leído, después de todas estas maldades y todo este odio y toda esta violencia que Saulo hacía contra la iglesia, contra los hermanos, quién podría pensar que ese hombre iba a ser cristiano? ¿Quién? ¿Quién? Si por menos que eso, hay gente que dice que alguien no puede ser cristiano. Esto me recordó cuando yo entré por primera vez a una iglesia. Hace años entré a una iglesia y un hermano me confesó ahí, de los predicadores. Me confesó años después, me dijo: cuando yo te conocí a ti, que viniste a la iglesia por primera vez, lo que pensé fue esto: ¿por qué invitan a esta clase de gente? Así pensó. Dijo: ¿para qué invitan a este tipo de individuos que imposible que vayan a acercarse a Dios? Porque yo era un perverso, hermanos, en toda la extensión de la palabra. Y sí, inspiraba ese tipo de pensamientos. Decían: pero ¿cómo se va a hacer cristiano este loco? Y eso pensaban los hermanos de Saulo. Sus propios hermanos de raza, ¿verdad? Decían: no, este nunca va a ser cristiano, pues es un hombre violento, es un hombre que nos odia, que ha votado para que nos maten, ¿se imagina? Sin embargo, nosotros también conocemos muchas personas así. Son grandes pecadores, quizás están metidos en el alcohol, quizás están metidos en las drogas, quizás andan en el mundo extraviados, perdidos, son incrédulos, son ateos, son enemigos de Dios, del evangelio, de la iglesia. Es gente perturbada que no quiere nada con Dios. Son personas, incluso algunas, que parecen buenas, pero no quieren acercarse a Dios porque parece que no tienen necesidad de Dios. Les va tan bien en el mundo, les va tan bien que no ven ninguna necesidad de acercarse a Dios. Podrían ser personas que confían en sus buenas obras,
Podrían ser personas que confían en una profesión religiosa que desempeñan en algún momento del pasado, en el presente. Pueden ser muchas cosas, pero definitivamente no confían en Cristo ni en el Evangelio. Las personas así están perdidas. Necesitan un Salvador. No son casos perdidos, hermanos. Nosotros pensamos que son casos perdidos. No, ¿cuándo se va a acercar a Dios? No, imposible. Apenas le habla uno de Dios y parece que le echa uno ácido encima. No quiere escuchar, no quiere oír. Bueno, observe la historia de Saulo y entonces podemos obtener esperanza, porque el caso del odioso fariseo es el de un hombre rendido al poder de Dios. Dice la Biblia en Hechos 9, versículos 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo de Tarso estaba en un lugar donde el pueblo de Dios no podía alcanzarlo. La iglesia no podía alcanzarlo. La iglesia no lo quería ni ver, hermanos. Le tenían terror. Y él hizo oídos sordos a sus súplicas. Cuando los cristianos le rogaban por misericordia, él simplemente no los escuchaba. Era sordo al evangelio. Estaba ciego a la verdad que estaba enfrente de su cara, pero aunque el hombre no pudo llegar a Saulo de Tarso, Dios sabía exactamente dónde encontrarlo. Dios intervino en la vida de Saulo y lo cambió para siempre. Cambió su historia. Cambió radicalmente su corazón. Cambió absolutamente su forma de pensar. El Señor lo confrontó. ¿Qué hizo el Señor? Lo confrontó. Mientras Pablo se dirigía a la ciudad de Damasco para arrestar a más cristianos, Dios confrontó al fariseo amargado y santurrón y lo puso en su lugar. Una luz brillante lo iluminó y fue arrojado de su montura al suelo. Mientras yacía en el piso, el Señor le habla. El Señor confronta a Saulo acerca de su persecución contra el pueblo de Dios, diciéndole que atacar al pueblo de Dios es equivalente a atacar al Señor mismo. ¿Por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? En un instante la vida de Saulo da un vuelco, hermanos. En segundos, el mismo Cristo que él había negado, el mismo Cristo que él había odiado, el mismo Cristo que él había atacado, le estaba hablando y le estaba confrontando con sus pecados. Nadie pensó que Saulo pudiera ser salvo. Nadie pensó que Saulo pudiera ser alcanzado por el evangelio, pero Dios puede hacer lo que nosotros creemos que no se puede. No olvidemos a qué Dios servimos. Servimos al Dios que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él puede tocar a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Nunca descarte a Dios. Nunca pierda la fe en Dios. Nunca pierda la fe en el poder de Dios. Él es capaz de despertar el corazón muerto al poder salvador del evangelio. Siga orando por su ser querido. Siga compartiéndole un poquito de la palabra de Dios. Siga confrontándolo con las Escrituras. Siga hablando con sus amigos acerca de Jesús. Siga hablando con sus hijos acerca de Dios, y cuando menos lo espere, la luz se va a encender en su corazón lleno de tinieblas. Cuando menos lo pensemos, Dios los va a confrontar. Dios lo confronta a Saulo y Dios lo convence también. Cuando el Señor le habla a Saulo, le dice: Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
El aguijón al que se refiere es una herramienta que se utiliza para los bueyes en el campo. Una aguijada de bueyes es un palo largo con una punta de hierro en el extremo. El hombre que guía los bueyes lo usa para hacerles daño cuando se niegan a moverse a obedecer sus órdenes. Los lastima, los hiere, hermanos, para que hagan caso. Bueno, como un buey testarudo, como un buey rebelde, Saulo de Tarso había sido un hombre obstinado al evangelio. Y entonces Dios le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Había hecho oídos sordos al evangelio. Saulo de Tarso hizo oídos sordos. Había hecho oídos sordos a los gritos de misericordia de los cristianos. Había cerrado los ojos y el corazón a las verdades del evangelio. Él ha ignorado voluntariamente todos los hechos acerca de quién era Jesús y acerca de lo que hizo en la cruz del Calvario. Y aunque sabía que era verdad, había rechazado la crucifixión y la resurrección de Cristo. Saulo hizo estas cosas, pero ¿sabe qué? Todo lo que hizo, cada cristiano que veía morir, cada palabra del evangelio que ignoraba, cada evidencia que se le mostraba, todo lo hizo sin ser frío a eso, hermanos. Es decir, que Saulo sufría y le dolía eso que sucedía, hermanos. No era insensible a la muerte de los cristianos. Era duro, frío, y parecía que no tenía misericordia. Pero muy en el fondo, a Saulo le dolía el corazón cada vez que moría alguien por el evangelio. Muy en el fondo, allá en lo profundo, en lo secreto, él sabía que Cristo había resucitado. Él sabía que era verdad. Y le dolía cada vez que despreciaba y blasfemaba. Le dolía el corazón. Pablo hizo todas esas cosas, pero no sin dolor. Cada vez que consentía la muerte de un cristiano, le punzaba el corazón de dolor. Cuando Esteban murió, sin duda alguna que su corazón fue lastimado. Cuando arrancó a un padre de familia, los gritos de la esposa y de los hijos eran como estacas en el corazón de Saulo. Cada vez que un creyente moría, negándose a negar al Señor Jesucristo, Dios lo usó precisamente para tocar el corazón de Saulo. Y por eso le dice Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Porque Saulo le dolía, hermanos. Cada acción contra el evangelio era como darle una patada al aguijón. Se lastimaba. Esto nos dice que Saulo escondía su dolor. Escondía lo que sentía, escondía su fe, hermanos. Por orgulloso. Saulo de Tarso parecía o aparentaba tener un corazón duro e indiferente hacia el Señor Jesucristo y hacia el evangelio. Pero Dios estaba haciendo una obra oculta en su corazón. A veces decimos, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué permitió que Saulo hiciera todas estas maldades contra los cristianos? Porque todo eso estaba quebrantando su corazón. Pero ¿y los cristianos? La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Aunque nos quemen en una hoguera, aunque nos devore una bestia, aunque seamos asesinados, aunque seamos decapitados, en Cristo somos más que vencedores. Así que por ellos no se preocupe. Pero Dios está permitiendo todo eso porque cada vez que Saulo hace eso, su corazón es lastimado. Aunque él aparente que no. Aunque él aparente que está haciendo mucho por la ley. Que está acabando con esos cristianos. Aunque él aparente esa dureza, en realidad le duele el corazón. Y entonces Dios lo convierte, hermanos. Es un momento interesante porque en un instante Saulo de Tarso cambia de una condición a otra. Él estaba escondido. Se estaba escondiendo de Dios, pero Dios lo encontró.
Dios lo llevó a un lugar de humildad para que él se arrepintiera, y entonces en el versículo 5 dijo: ¿quién eres, Señor? La palabra Señor indica soberanía. Saulo reconoce a Cristo por primera vez como el soberano de la tierra, como el Rey de Reyes, como el Señor. La salvación de Saulo es algo anticlimático, hermanos. Cuando se encuentra con el Señor, se pliega como un traje barato. La obra de convicción del Señor en su corazón ha cumplido su propósito, y cuando el Señor le habla, Saulo está listo, está quebrantado. Está listo para humillarse a la voluntad del Señor y obedecer su evangelio. Y esto me lleva a nuestros tiempos. Algunos de ustedes están orando y compartiendo el evangelio con personas perdidas y no ven que suceda mucho, ¿verdad? Dice, bueno, pero no le cae nada. Eso es lo que ustedes creen. Ustedes piensan que esa persona es muy dura, es indiferente, nos desprecia y a lo mejor hasta se burla y hasta se ríe de lo que le decimos. Pero muy en el fondo, el Señor está usando su espada, hermanos. El Señor está trabajando en sus corazones. Parece que la palabra de Dios no les hace daño. Otros pueden parecer que están peor de lo que estaban antes cuando les comenzamos a predicar. Decimos, no, este va mal en peor. Le he estado enseñando de la Biblia, le he estado predicando, oro por él, pero va de mal en peor. En lugar de acercarse a Dios, veo que se mete más en el infierno. Va de mal en peor. Puede ser muy desalentador continuar orando y predicando por sus seres queridos perdidos cuando no ve que reaccionan. Pero el hecho es que ustedes no saben lo que Dios está haciendo. No saben cómo los está afectando los eventos de la vida. No pueden ver lo que el Señor está haciendo en sus vidas. No pueden ver lo que el Señor está haciendo en sus corazones. Es posible que estén más cerca del arrepentimiento que antes. Eso no lo podemos ver, no lo podemos saber, hermanos. Y hasta podemos juzgar que no pasa nada, pero en realidad Dios está trabajando y a su tiempo esa persona se quebrará. Usted siga orando y siga predicando. Usted siga haciendo más, redoble esfuerzos. No deje de llevar sus nombres hasta el trono de la gracia de Dios. No nos cansemos pues de hacer bien. El Señor está usando los acontecimientos de la vida, hermanos. Usa los acontecimientos de la vida. El Espíritu Santo está trabajando en sus corazones por medio de la palabra. Nuestro testimonio también contribuye. Y tarde o temprano se quebrarán. Yo recuerdo hace algunos años cuando predicaba allí en Chihuahua, allá en la capital. Yo todavía no predicaba en una iglesia, yo predicaba en la calle, así con amigos, conocidos. Y entré a trabajar a una empresa donde vendíamos enciclopedias. Y éramos como 5 o 6 varones, y los casados éramos 2 hombres casados y los demás eran solteros. Y siempre todas las mañanas nos íbamos en una camioneta para ir a la colonia donde íbamos a trabajar. Pero en el transcurso, hermanos, era un relajo. Yo a veces aprovechaba tiempitos para compartir el evangelio con uno, pero había uno, hermanos, que cómo me hacía la vida de cuadritos ese muchacho. Se burlaba de mí, me decía cosas feas, me ponía trampas, una vez se llevó una revista pornográfica, me hizo, ¡mira! Y así jugaba y me quería, ¿verdad? Y como sabía que yo era cristiano y que les enseñaba un poquito de la Biblia, pues siempre andaba queriéndome molestar y riéndose, y me hablaba y me decía, mira aquella muchacha que vaya, qué guapa, mira nomás, y siempre estaba jugando con las cosas de Dios. Pasó el tiempo, hermanos, y un día se acercó a mí y dije, ahí viene otra vez a molestar. Pero no, venía quebrantado, venía dolido, lastimado, y me dijo, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted,
porque tengo un problema. Le digo, ¿y por qué conmigo? Dice, porque usted es cristiano, he visto su comportamiento, he visto lo que usted habla y tengo un problema fuerte. Y sí tenía un problema fuerte, hermanos. Pero finalmente, ese individuo que se burlaba, finalmente tuvo que reconocer que no tenía otra salida más que la misericordia de Dios. Nosotros podemos predicar a nuestros familiares, amigos, hijos y se ven duros, no quieren nada. No me hables de Dios, no me interesa, no me importa, pero Dios está trabajando en su corazón. Nosotros nada más les compartimos la Biblia, comparta la Biblia, deje que ella haga su trabajo, deje que el Espíritu Santo haga su trabajo. La Biblia dice que es una espada, que es como una espada cortante que penetra, ¿verdad?, hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón, hermanos. Deje que la Biblia trabaje, no se desanime usted, siga predicando, siga orando. Y entonces Saulo, cuando se vio en esta situación, se quebrantó y este odioso fariseo llegó a ser un ejemplo de conversión para muchos. Saulo de Tarso se encuentra con el Señor y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Le dice ahí los versículos 6 al 9. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hace una pregunta sencilla Saulo, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Saulo de Tarso comienza a introducirse en la vida nueva, hermanos. ¿Qué pruebas tenemos de que este hombre está dando un paso hacia el Señor? ¿Hay algo tangible en su vida que podamos señalar y decir, miren, Saulo de Tarso ya está cambiando? Saulo de Tarso está abandonando ese camino de muerte, de violencia y de rencor que antes tenía contra nosotros. Bueno, hay muchas pruebas. En primer lugar, en el versículo 6, el Señor Jesús le dio a Saulo una orden. ¿Y qué hizo Saulo? ¿Qué hizo con esa orden sencilla? La siguió al pie de la letra. Se sujetó a la voluntad de Dios y estuvo ahí en la ciudad, dice el versículo 9, donde no vio a nadie y no comió ni bebió. No vaciló. Obedeció el mandato del Señor y Dios le envió un hombre para enseñarle el evangelio. Dice ahí el texto en el versículo 10, había entonces en Damasco, a donde él iba a perseguir cristianos, no, ahora estaba esperando la visita de uno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Y entonces él va, no sin poner objeción, ¿verdad? Dijo ahí en el 13, Señor, he oído muchas cosas de este hombre y cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí, dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Saulo obedeció y finalmente, dice en el capítulo 22, en el versículo 16, cómo terminó este encuentro entre Saulo y un cristiano. Dice la Biblia en Hechos 22, 16, que Ananías, el predicador, le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate
y lava tus pecados invocando su nombre. Saulo se arrepintió. Saulo creyó en Cristo como el Señor y Saulo fue bautizado para el perdón de sus pecados. Tremenda cosa, hermanos. Nunca nadie hubiera imaginado eso. Nunca nadie hubiera imaginado eso, que Saulo de Tarso finalmente se humillara y fuera bautizado para el perdón de sus pecados. ¿Qué hizo después de que se bautizó? Bueno, la Biblia nos dice que cuando Saulo de Tarso se bautizó, enseguida, hermanos, inmediatamente comenzó a servir al Señor. Inmediatamente comenzó a predicar el Evangelio. Muchos cristianos no lo recibían. No lo querían recibir porque le tenían miedo. Pero él inmediatamente habló valerosamente acerca de Cristo. Así que la pregunta es esta, hermanos. ¿Está usted tratando o conoce algún caso que le parezca sumamente difícil para Cristo? ¿Hay en su vida personas a las que ama y quiere que sean salvas, pero que no reaccionan al Evangelio? ¿Un hijo? ¿Una hija? ¿Un amigo? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un hermano? ¿Alguna vez siente ganas de renunciar a ellos o ya renunció? Ya se dio por vencido, dice, no, este no nació para el cielo. ¿Alguna vez se pregunta si tiene sentido orar por ellos y compartirles de la palabra de Dios? Bueno, permítame animarle a que siga orando por ellos y a que siga compartiendo de su palabra con ellos, aunque sea un poquito. Siga levantando sus nombres al Señor, siga hablándoles de Jesús, siga viviendo justo, dando buen testimonio delante de ellos. Confiemos en que Dios estará trabajando en sus corazones. ¿Quién sabe cuándo Él los va a confrontar y los convertirá a través del poder del Evangelio? Si Dios pudo salvar a un odioso fariseo como Saulo de Tarso, sin duda Él podrá hacer eso mismo con cualquier otra persona en este mundo. Así que sigamos trabajando y anunciando aún aquellos que nos parecen casos perdidos. Dios les bendiga, hermanos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré la divina plenitud.